Mientras la mayoría de campeonatos europeos están en plena efervescencia, en Suecia se lo toman con calma. Esta nueva temporada de la ETAN o Tercera División contará con un regreso, digamos, algo ilustre. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Otro Rincón Podcast. A 3 horas de Estocolmo, en la capital central de Dalarna, en la cual Gustav Vasa dio el primer paso para la independencia sueca en el siglo XVI, un grupo de personas sin estado propio hacen historia. A más de 5.000 kilómetros de la tierra donde no son bienvenidos existe un pequeño rayo de esperanza. Esta zona del país es bastante conocida por ser ideal para ir a pescar o de camping. Las áreas menos pobladas de los países escandinavos suelen ser aprovechadas para reubicar a los inmigrantes que han obtenido asilo en el país. En Borland se aprecia claramente el fenómeno, ya que en un municipio de 45.000 personas y con un día a día un tanto aburrido, uno se encuentra por las calles a somalíes, kurdos y sirios acogidos. Resulta que en 2004 9 hombres se decidieron a fundar un club de fútbol para que exiliados como ellos pudieran jugar y de esa manera tener un escape social ante el problema real de integración en la cultura escandinava y que sufren muchos inmigrantes. Como símbolo le pusieron los colores del Kurdistán iraquí y jugará en sus partidos en la ciudad de Borlänge. El club encadenó 4 ascensos consecutivos y fue teniendo una repercusión en redes sociales inusual para un club de ligas menores. Kurdos de todo el mundo empezaron a seguir al único club en el mundo que lleva sus colores y los representa con su nombre. Si alguien ha podido pensar que el Dalkurd ha cimentado su expansión gracias a ayudas institucionales, está equivocado. De hecho, el club en sus inicios se plantea trasladarse a una ciudad más grande porque el ayuntamiento los marginaba. El otro club histórico de la ciudad, el IK Brash, se lleva todas las ayudas. En resumen, el club tiene más seguidores cuando juegan fuera de casa porque en las grandes ciudades hay más kurdos. Con su victoria ante el Gais de Gotemburgo, certificaron su ascenso a la Allsvenskan, categoría máxima del fútbol sueco, en la temporada 2017. El entonces presidente del equipo, Ramazan Kicil, declaró en su momento que el objetivo era disputar competencias europeas para que, a través del fútbol y sin armas, pudieran seguir luchando por ser reconocidos como un país. Actualmente, Dalkurd tiene alrededor de 80.000 seguidores en Facebook y su rápida progresión lo convirtió, de hecho, en el equipo nacional para los kurdos, orgullosos con esta hazaña. Es que técnicamente ni recinto tenían, habiendo jugado en 3 ciudades distintas y con ingresos multiplicándose gracias al merchandising. Según las cifras más conservadoras, existen más de 30 millones de kurdos en el mundo y no tienen un territorio reconocido como propio ni una selección oficial, aparte de la que, como muchos ya sabemos, juega en torneos con IFA. Así que muchos han optado por identificar al Dalkurd como su combinado nacional. Cada 15 días, miles de suecos e inmigrantes de todo el mundo llegan a las gradas identificándose como Rock Fans, el club de animación del equipo, cuyo nombre es un claro guiño a la región de Rojava, también conocida como el Kurdistán sirio. En 2016, los hermanos Sarkat y Kawa Yunat se hicieron con el 49% de las acciones del equipo, a sabiendas del potencial que tiene la entidad al ser la imagen de un pueblo sin país propio. Se trata de dos empresarios kurdos del mundo de la comunicación, dueños entre otras cosas del canal BIN TV, que ejercen como gestores y pisan territorio sueco lo justo y necesario. Nada más entrar en el club hicieron una campaña simple, anunciando que estaban dispuestos a aceptar a todo aquel que quisiera colaborar con ellos. A los pocos meses ya contaban con más de 80 patrocinadores entre particulares y empresas, muchas de ellas kurdas. Con la contratación de buenos futbolistas y la apertura de cantera en Dalarna, Borlänge y Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, el Darko se planteó ser un conjunto con buen nivel para competir en la primera división sueca, competición en la que debutó el 2 de abril de 2018 ante el AIK Estocolmo, uno de los clubes más importantes y antiguos de Suecia, partido que perdieron 2-0. Lamentablemente nunca pudieron adaptarse al ritmo de la Allsvenskan y tras esa misma primera temporada perdieron la categoría. En un país donde casi el 20% de sus 10 millones de habitantes son de origen extranjero, la hazaña del Dalkurd es excepcional pero no única. El fútbol sueco, con clubes que han ganado títulos continentales y una selección absoluta subcampeona del mundo en 1958 y tercera en los campeonatos mundiales de 1950 y 1994, ha visto como 3 equipos fundados por inmigrantes han sido capaces de alcanzar la máxima categoría. Además, el máximo valor de su historia, Zlatan Ibrahimovic, también comenzó en un club que fomentaba la integración de los migrantes y refugiados como el FBK Balkan de Malmö.
El 25 de septiembre de 2017 se celebró un referéndum para la independencia del Kurdistán de Irak. El sí obtuvo el 92,73% de los votos, pero el presidente Massoud Barzani no tuvo más remedio que dar marcha atrás ante las amenazas de Irak y la ausencia de suficientes apoyos internacionales. Era impensable que Irak le dejase marchar así como así por las grandes reservas petroleras del territorio, donde se calcula que se extraen a diario 600.000 barriles. Y bueno, para hablar del debut de la temporada del Darkur ante el Vasalunds, hay que traer un nombre a la palestra. Todo comenzó hace más de 30 años. El 19 de enero de 1988 parecía un día como cualquier otro. Bombazos y disparos, gente corriendo, niños gritando, banderas ondeando y tanques avanzando. En medio de un conflicto de años causado por el petróleo y un pedazo de tierra en Soleimania, en el Kurdistán iraquí, nacía Peshrau Azizi, hijo de un soldado peshmerga que peleaba ante el Estado Islámico por la independencia del Kurdistán. Su padre estuvo al frente combatiendo a Saddam Hussein, el dictador que asesinó a miles de sus compatriotas en el norte de Irak. Azizi optó por continuar esa lucha, aunque con un balón de fútbol de por medio. Él combatió por la independencia de Kurdistán. Yo decidió seguir su guerra de una manera mucho más pacífica, explicaba en su momento. Rodeado de montañas con un clima duro y los ríos Tigris y Éufrates brotando de lo que en teoría es su territorio, al norte de Medio Oriente y colindando con Irán, Irak, Siria y Turquía. Kurdistán no es reconocido como un país independiente por la mayoría de las naciones y posee la población menos establecida del mundo. Con 12 años y la guerra de uno de los puntos más álgidos, Peshrau, al igual que otros 63 millones de kurdos, dejaron todo y emigraron a países vecinos y a otros lugares como Alemania, Reino Unido o Suecia, donde se les brindó una oportunidad de vivir dignamente. Tras encontrar refugio en el fútbol y deambular por varios equipos amateurs cercanos a su nueva casa en Södertälje, Suecia, Azizi firmó con el Darkur en 2011. Allí se convirtió en figura y capitán hasta su marcha en 2019, precisamente al Vasalunds, equipo que se enfrenta en la primera jornada de la tercera división sueca. El destino del Dalkurd pudo haber tomado un giro diferente si en 2015 los integrantes del equipo hubieran tomado el Airbus Hermann Wizz 9525 que partió de Barcelona hacia Düsseldorf y se estrelló en los Alpes franceses. Los jugadores que regresaban de un viaje a España con motivo de un stage de preparación deberían haber estado todos en ese avión, pero a última hora decidieron que la escala en Alemania habría sido demasiado larga y decidieron dividirse en otros vuelos. Esa decisión improvisada y poco importante en el momento les permitió continuar con su legado. 7 ascensos, 5 de ellos de manera consecutiva en casi 20 años de historia. El camino estaba marcado para ellos, seguir dándole voz a una región carente de ella. Bien vale el esfuerzo. Muchas gracias.